Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, la información en contexto, la información en detalle. Y sin duda esta semana tenemos que seguir hablando sobre el COVID-19, las implicaciones, pero sobre todo, seguimos desde Telemedellín, aquí te ves haciendo unas campañas de sensibilización, de prevención, lo que usted como televidente, como ciudadano, como habitante de Medellín, el departamento de Antioquia, Colombia y del mundo, tiene que saber para evitar que el COVID-19 pues siga afectando a muchas más personas. Y por esta razón pues hemos mostrado segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, todo el trabajo que vienen realizando todas las entidades de salud, desde el gobierno nacional, desde la gobernación de Antioquia, desde la alcaldía de Medellín, primero para evitar pues que el COVID-19 llegue a más personas y segundo para atender a esas personas que resultaron positivos en esas pruebas que se les hacen para saber si tienen el coronavirus o no. Y hoy también vamos a hablar de un tema fundamental en todo este tema de prevención y es el tema de la nutrición y la dietética. ¿Qué tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que alimentar en esta contingencia que estamos viviendo en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y Colombia? Y para este informe especial de Más Allá de la Noticia, pues quiero saludar a mi compañero Jair Orozco. Jair, un saludo muy especial. Oscar, un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes, a la doctora Nelly que también nos acompaña en el set, pues un saludo. 11 días han pasado desde el primer caso de coronavirus en Colombia, una semana ha pasado desde que se diagnosticó el primer caso positivo para Medellín y por supuesto no deja de ser noticia a raíz de todo lo que ha acontecido y las medidas que se han reforzado desde el gobierno nacional, toda vez que los casos siguen aumentando exponencialmente. Sí, señor, y usted habla de Nelly Castillejo, quien es docente de nutrición y dietética de la Universidad CES. Doctora Nelly, un saludo muy especial. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, ¿por qué es importante el tema de la alimentación en casos como los que estamos viviendo actualmente con el COVID-19? Sí, efectivamente la nutrición es fundamental, dado que muchos nutrientes son los responsables del sistema de defensa, de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, en este momento lo tenemos que fortalecer y así como nos preparamos desde la salud pública, desde la sociedad y la comunidad, también nos debemos preparar en nuestra alimentación. Claro que sí, eso fortalece nuestras defensas. Esa preparación justamente tiene que ver con esas medidas que están dictando las autoridades para que una gripa o una bronquitis no termine, no desencadene en lo que hoy por hoy se está conociendo en el mundo. Exactamente. Nuestro sistema inmunológico, cuando detecta el patógeno o la sustancia indeseable, inmediatamente actúa, pero si no tiene la suficiente fortaleza, pues no lo va a hacer. Entonces, de ahí la importancia de que estemos con un adecuado estado nutricional previamente. Pues Jair, doctora Nelly, televidentes, vamos a ir avanzando en este especial que tenemos en Más Allá de la Noticia con alguna información que se viene presentando por parte de las autoridades y otras entidades que vienen tomando pues todas esas estrategias de prevención frente al COVID-19. Y hay que decir que, por ejemplo, hoy la Procuraduría Regional y la Personería de Medellín, en una reunión que sostuvieron con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, y las demás autoridades, pues manifestaron que hoy se está atendiendo esta enfermedad o al menos el COVID-19 en la ciudad de una forma adecuada, que todas las estrategias que hasta el momento se están planeando pues se están adoptando de manera precisa y por eso hoy el alcalde de la ciudad de Medellín pues ha informado inclusive que se dio la declaratoria de calamidad pública para atender el COVID-19. Esto es lo que dijo el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Quiero anunciarle a toda la ciudadanía, a todos los habitantes de la ciudad de Medellín, que la ciudad de Medellín se acaba de declarar en estado de calamidad pública. Esta declaratoria se ha hecho con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que hoy me acompaña y que ha dado recomendación de declaratoria. Esta declaración nos permite, entre otras, utilizar los recursos de la forma necesaria, adecuada, para poder enfrentar este reto, fortalecer el sistema público de salud, los hospitales, las clínicas, tomar decisiones en relación a la movilidad de la ciudad, en relación al eventual confinamiento de los ciudadanos de la ciudad de Medellín. Vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias. Queremos decirles que aquí todas las entidades estamos articuladas, organizadas, para poder garantizar lo más importante en estos casos, que es la vida de todos los ciudadanos. Mandamos de nuevo la recomendación más importante: lavarse las manos, no salir a la calle si no es necesario y tomar
todas las recomendaciones como cosa seria que están haciendo en este momento los organismos de salud, tanto la Secretaría de Salud de Medellín, la de la Secretaría de Salud de Antioquia, pero también del Ministerio de Salud Nacional y el Gobierno Nacional en general. Muchas gracias, esperamos que todos sigan las recomendaciones que se han pedido y con esta declaratoria de calamidad pública, entonces la ciudad de Medellín ahora puede tomar las decisiones necesarias en relación a la contratación, en relación al fortalecimiento del sistema de salud y para garantizar la alimentación de los niños que han sido hoy enviados a sus casas con relación por relación al coronavirus. Noticia bastante importante la que dio a conocer hoy el burgomaestre de la ciudad, la que le anunció precisamente a Medellín, y es que con eso lo que se hace es abrir el espectro para tener todos los recursos económicos dispuestos y diseminados precisamente para que se actúe de acuerdo a las circunstancias. Es decir, si se necesita alquilar un piso completo de una clínica, se puede hacer con recursos que estaban por ahí destinados o guardados para otra situación. Con eso, sumamente Medellín se prepara mucho más que otras ciudades con la declaratoria de calamidad pública. Yair, y frente a lo que decía el alcalde de la ciudad de Medellín en ese anuncio de la declaratoria de la calamidad pública, habla de algo fundamental, y es el cuidado de los niños. Recordemos que hoy están en casa, que hoy deben permanecer en casa, que no están en vacaciones, digámoslo así, hoy están con una medida de prevención, que todos los sistemas educativos o toda esa actividad académica que se tenía se va a empezar a realizar desde la casa. Pero, doctora, ahí va el anuncio importante también por parte de las autoridades de salud, es cómo tenemos también que alimentar a nuestros niños para prevenir de pronto esas enfermedades respiratorias que no se compliquen luego con un COVID-19. Claro, definitivamente los alimentos, todos en cualquier etapa de la vida, no solo los niños, también los adultos, son responsables en gran parte de la respuesta inmune, como les había dicho ahora. Entonces, ¿cómo alimentarlos? La alimentación saludable, variada, que conocemos, fortalecer mucho el aporte de vegetales, por ejemplo, incluir frutas, verduras de hoja verde oscura, tipo espinaca, por ejemplo, también la selga, y en cuanto a el color fuerte, como la naranja, el rojo, también van a estimular ese sistema inmune. Entonces la zanahoria, la auyama, el tomate, son verduras que nos van a ayudar y van a fortalecer ese sistema inmunológico de nuestros niños, pero también de los adultos. Doctora, ¿qué pasa con esos padres que de pronto por el afán no pueden programar precisamente una alimentación sana y balanceada como eso y recurren a los paquetes? Sí, eso es un tema bastante controversial porque la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, siempre lo ha promulgado. O sea, eso no es ahora por el COVID-19, eso es desde siempre que se ha dicho, evitemos los paquetes. Inclusive ese tipo de alimentos ultraprocesados antes van en contravía del sistema de defensa. Por los lo tanto, juguitos inclusive de cajita. Sí, es un llamado más a la comunidad de que nos pongamos de acuerdo. Así como en la economía y como en la educación estamos cambiando el chip, yo pienso que en la alimentación también tenemos que cambiar el chip un poco y no solamente decir no tengo tiempo, sino pensar cómo optimizar nuestro tiempo para mejorar la calidad de la alimentación de nuestras familias. Doctora, hacemos una pausa con usted por ahora porque tenemos contacto a esa hora con la subsecretaria de Salud Pública de Medellín, Natalia López, quien precisamente se encuentra en el puesto de mando unificado desde donde se dirigen o se dan directrices a todo lo que se debe hacer desde el departamento de Antioquia y Medellín para atender esa contingencia. Doctora Natalia, bienvenida a este especial de Más Allá de la Noticia. Sí, un saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, doctora. ¿Cuál es hoy por hoy el desarrollo que ha tenido la enfermedad y cómo se está trabajando desde el puesto de mando unificado? Sabemos que esto es como la especie de un cónclave donde se toman decisiones muy rigurosas que sí afectan a unos y benefician a otros, pero que todo es por el bien de la salud en general. Sí, así es. Desde el día lunes, exactamente hace 8 días, instauramos la mesa de trabajo permanente con la Secretaría Departamental, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Medellín con el fin de implementar todas las acciones necesarias para hacer la contención de los casos que se están presentando en nuestra ciudad por coronavirus. Entonces es una mesa de trabajo conformada por expertos y personal muy entrenado y con toda la formación y el entrenamiento
conocimiento para poder atender esta contingencia de ciudad. Tenemos un equipo de epidemiólogos y está también todo el equipo de salud pública y de la Secretaría de Salud, tanto departamental como municipal, atendiendo esta emergencia sanitaria en la ciudad. Subsecretaria, un saludo muy especial. Mire, ¿cuál es ese trabajo de sensibilización que se viene realizando con los hogares? Más ahora que están los niños, las personas más en casa, para que tomen todas esas medidas de precaución y de prevención, lavarse bien las manos, tener todo un proceso de higiene adecuado para evitar este contagio del COVID-19. Sí, tal y como lo han dicho todos los voceros, tanto del orden nacional como del orden local, todas las medidas de prevención están en nuestras manos. Entonces le pedimos a toda la comunidad que por favor acaten todas las recomendaciones que se han venido dando de parte del ministro de Salud, del presidente, del señor alcalde, de la secretaria de Salud, y que consisten en intensificar la higiene de manos. Tenemos que estar lavando las manos frecuentemente, el aislamiento social voluntario. Por favor, repleguémonos en este momento en nuestras casas, retomemos las acciones familiares que hace mucho tiempo no teníamos y evitemos estar en sitios de aglomeración o donde haya muchas personas. Si tenemos síntomas respiratorios, es decir, tos, estornudos, malestar general, fiebre, o si tenemos antecedente de viaje al extranjero en los últimos 14 días, tenemos que estar en este momento en aislamiento en la casa. Entonces la instrucción es no salir de casa si cumplimos con alguno de estos criterios y en la medida de lo posible estar entonces replegados en el hogar para evitar la transmisión del virus. Subsecretaria, a mí sí me gustaría que le enviáramos un mensaje no solo a los padres de familia, sino también a los adolescentes y a los niños, que hoy por hoy creen que por ser precisamente la población menos susceptible, menos vulnerable, por tener defensas altas o por estar en una etapa activa, creen que no podrán ser portadores del COVID-19. Sí, todos estamos en riesgo, todos somos población vulnerable porque no hemos entrado en contacto con el virus, entonces somos susceptibles de sufrir la infección. Las complicaciones se han evidenciado de manera más frecuente en los adultos mayores, pero no quiere decir que no le dé la enfermedad a otras personas de otros grupos poblacionales. Y también entonces debemos hacer estas medidas de control para proteger a nuestros abuelos, a los adultos mayores. Si bien las enfermedades han sido leves en la población joven, la población joven puede contagiar a los adultos mayores y ponerlos en un riesgo muy alto. Y en todas nuestras casas tenemos abuelos, tenemos los adultos mayores que son unos miembros supremamente importantes de todas las familias, entonces los tenemos que cuidar y cuidarnos a nosotros mismos. Subsecretaria, yo creo que hay que resaltar ese trabajo conjunto que viene realizando la Secretaría de Salud de Medellín, la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia, con esa orientación, esa directriz del Gobierno Nacional, en especial del Ministerio de Salud. Hay que mirar o explicarle a la gente cómo vienen trabajando de forma articulada para evitar y atender y prevenir todo este tema del COVID-19. Sí, esta mesa de trabajo de la que les hablaba al comienzo empezó a sesionar desde el lunes pasado a las 7 de la mañana y no nos hemos parado de esa mesa ningún día. Hemos estado trabajando jornadas largas y extenuantes desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche y al otro día retomamos a la misma hora. No paramos el fin de semana, estamos poniendo a disposición de la ciudad y por el bienestar de nuestra población toda nuestra capacidad instalada con el fin de contener este virus, pero necesitamos toda la colaboración de la ciudadanía con esas acciones de prevención de las cuales hemos estado hablando. Higiene de manos, aislamiento social voluntario, evitar las congregaciones de personas, la aglomeración de personas y evitar estar en sitios donde haya una cantidad importante de personas. Entonces ese es el llamado a toda la comunidad. Estamos haciendo todo el esfuerzo de parte de las Secretarías de Salud Municipal y Departamental, del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Todo el Estado está volcado para atender esta emergencia sanitaria, pero no lo podemos hacer solos. Esto requiere el compromiso y la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y contamos con todos y cada uno de ustedes para poder controlar esta emergencia sanitaria. Doctora Natalia, habla usted de corresponsabilidad y ese ha sido el llamado precisamente a los ciudadanos extranjeros que lograron ingresar al territorio antes de que se cerrara la frontera, por así decirlo, con algunos países. ¿Cuál es el llamado hoy por hoy a los que están de pronto en cuarentena, que alcanzan a ver ese tipo de especiales, que dimensionan ya lo que está sucediendo en el país con todas las medidas que se están tomando?
El llamado es que nosotros contamos con su responsabilidad, estamos seguros de que van a atender este llamado y este compromiso y que van a guardar el aislamiento en sus casas o en los hoteles donde se encuentran durante los 14 días que ha indicado el Instituto Nacional de Salud. Estamos seguros de que van a cumplir con esta recomendación porque sabemos que son corresponsables en el cuidado de su propia salud y del resto de los ciudadanos que estamos en el territorio. Subsecretaria, y para finalizar quiero preguntarle sobre esas determinaciones del Gobierno Nacional, en especial de esos espacios que no pueden superar ya las 50 personas, porque es importante tomar esos mecanismos de prevención y que las personas en este momento pues tomen esas recomendaciones del Gobierno, de la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia y de Salud de Medellín, no estar en esos espacios porque es donde se puede aumentar el tema del COVID-19. Sí, está demostrado a nivel mundial que las medidas de aislamiento social y el distanciamiento social son costo efectivas. Precisamente por eso Colombia, aprendiendo de la experiencia de otros países que ya han pasado por esta emergencia sanitaria, viene implementando estas acciones de manera oportuna, de manera adecuada y en el momento que es para poder contener esta propagación de casos. Entonces está demostrado a nivel mundial que estas acciones son efectivas y que nos ayudan a contener la infección, que es lo que nos proponemos en este momento. Subsecretaria de Salud Pública de Medellín, Natalia López, muchas gracias por atendernos porque sabemos el trabajo en el que ustedes están por salvar vidas. Muchas gracias a ustedes. Contamos con la responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la subsecretaria y seguimos también entregando información porque desde el Gobierno Nacional, como lo hemos dicho, pues se han tomado algunas medidas para evitar pues que se propague el COVID-19 en nuestro país. Hemos visto entonces los estudiantes, por ejemplo, de colegios públicos y privados no están yendo a clases, también las universidades públicas y privadas del país han tomado la decisión de no realizar clases presenciales, todo se está realizando de forma virtual y hoy el objetivo es que maestros, padres de familia y con los niños pues se realice un trabajo desde los hogares. Estas son las medidas entonces adoptadas por el Gobierno Nacional que hasta el momento pues buscan prevenir el COVID-19. A las restricciones de viajeros internacionales anunciadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud avanza en la tarea de repatriar a todos los colombianos que están por fuera del país en viajes de negocio o de turismo. Que tienen todo el derecho de retornar a casa. Indudablemente eso puede generar traumatismos, pero es una medida saludable que busca esencialmente proteger a nuestra población. Insiste el jefe de la cartera de salud que el distanciamiento social permitirá mitigar el contagio. La evidencia científica muestra también que el distanciamiento social es la estrategia más efectiva para controlar la epidemia, para que no suframos la enfermedad, estar distantes. La distancia debe ser al menos de 2 metros en el ideal y mantenida durante al menos 15 minutos. El ministro Fernando Ruiz explicó la importancia de proteger a los adultos mayores y niños. Las estadísticas, los datos que surgen de la progresión de esta epidemia en otros países ya arrojan resultados importantes donde nos indican que la población mayor de 70 años tiene una mortalidad muy alta que va entre el 5 y el 15%. Con ese nivel de mortalidad, que es muchísimo menor en los niños, llega a ser mucho menos del 1%, es esencial proteger a la población adulta mayor. Después de Brasil, Colombia y Argentina son las regiones de Sudamérica con más casos de COVID-19. Doctora Nelly, escuchábamos a la subsecretaria de Salud Pública, escuchábamos al ministro de Salud y las medidas siguen tomando más eco y cada vez son más altas. Y con ese tipo de medidas también se le deben entregar unas recomendaciones especiales, supongo yo, a la población adulta, que es donde podría llegar todo ese tema del COVID-19. Claro que sí. El sistema de defensas en los mayores de 60, 65 años empieza a tener deficiencia en su respuesta. No obstante, no quiere decir que sean inmunodeprimidos, no, sino que tienen un poco menos de respuesta. De todas formas, la recomendación sigue en pie. Los alimentos que fortalecen el sistema de defensas hay que incluirlos diariamente en la alimentación. Por ejemplo, los de origen animal que son fuente de proteínas,
proteína, como las carnes, pulpas, sin grasa adicional, el pollo, por ejemplo, sin cuero, sin la piel, también está el huevo, los productos lácteos, el queso, son alimentos que van a fortalecer ese sistema inmunológico. Igualmente las frutas, ahorita hablábamos de los vegetales, de las verduras, las frutas, todas las frutas nos van a ayudar a aumentar nuestro sistema inmune porque son portadoras de vitaminas que fortalecen este sistema. Entonces, incluir diariamente estos alimentos. Doctora, mito o realidad, aumentar tomar agua, ¿nos sirve o no nos sirve en este caso? Claro que sí, la hidratación siempre nos sirve en cualquier momento, antes, durante y después de una infección. Entonces, estar tomando pequeños sorbos de agua pura, de agua a temperatura al clima, ambiente, no helada, y en su vaso personal, pues estamos hablando de autoaislamiento, de evitar contactos, de saliva y en fin, entonces obviamente cada quien en su vaso, pero sí, pequeños sorbos de agua durante todo el día. La hidratación es muy importante. Ya que tocó Oscar mitos y verdades, ¿mito o verdad? ¿Qué tanto nos sirve comprarnos la tirita de vitamina C para tenerla en casa e ir tomando día a día? Bueno, es basada en la cultura, en las creencias. Es más mito que realidad. Todavía no hay estudios contundentes que nos digan hay que suplementar, hay que tomar vitamina C o zinc. Se sabe que son nutrientes esenciales para las defensas, pero no hay estudios concluyentes que digan que hay que tomarla. Hay es que incluirla en la alimentación, frutas y verduras nuevamente, y carnes. Son fuentes de zinc. Doctora Nelly, Yair y televidentes, hay que decir que el presidente de la República, Iván Duque, pues ha salido en varias alocuciones presidenciales anunciando esas medidas también de prevención en nuestro país, pero en especial pidiéndole también a los ciudadanos ese tema de autoprotección, de autocuidado. Y estas han sido también las medidas y los anuncios hechos por el presidente para poder contener también el tema del COVID-19. Las nuevas medidas fueron dadas a conocer por el presidente Iván Duque luego de una reunión con su equipo de gobierno para evaluar los nuevos casos de coronavirus registrados en diferentes regiones del país. El primer mandatario de los colombianos impartió la instrucción de aislar a los niños, niñas y adolescentes de centros de atención a la primera infancia, colegios y universidades. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares, de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que los estudiantes deberán estar hasta el próximo 20 de abril en sus casas y el periodo de vacaciones iniciará desde el próximo 30 de marzo. Asimismo, durante las próximas 2 semanas, las instituciones educativas y universidades dispondrán de actividades por medio de plataformas virtuales. En paralelo, para el sistema público, los maestros y las maestras estarán 2 semanas preparando todo el material requerido para alistarnos para modelos flexibles o virtuales. También lo harán los maestros de la educación privada. Como sector somos uno. Adelantamos periodo de vacaciones, por eso si ustedes ven, desde mañana y hasta el 20 de abril estarán los niños en casa. Además, la jefe de esta cartera envió un mensaje de tranquilidad a las familias que reciben apoyo económico por parte del Gobierno Nacional para el sustento de sus hijos en las instituciones educativas. Las familias que nos escuchan y gracias al apoyo del DPS, que son miembros del programa Familias en Acción, seguirán recibiendo los recursos asociados a estos subsidios por sus niños estar en el sistema educativo de aquí también hasta el 20 de abril. En su intervención, el presidente Duque fue enfático en advertir que las decisiones deben ser acompañadas del compromiso de las familias para que sean efectivas. Sabemos que eso seguramente traerá incomodidades. Y quizás muchos tendrán siempre la presión o la tentación de salir de manera permanente al espacio público o de estar afuera de sus casas. Hoy necesitamos también lo mejor de ellos, de su disciplina. Reiteró que es necesario cambiar hábitos de saludo, uso de tapabocas al momento de tener síntomas de enfermedades respiratorias, así como el lavado frecuente de manos. ¿Han escuchado de pronto de lejitos mejor esa frase que le dicen a la gente? Sí, señor, y yo creo que hoy toma más vigencia. Sí, señor. En la alcaldía de Itagüí lanzaron una campaña que se llama De lejos mejor. ¿Y por qué precisamente le apuntan a eso? Es distanciamiento social, 2 palabras que empiezan a jugar y que son claves en todo este tema de prevención de todo lo que tiene que ver con el contagio.
distanciamiento social. Y el distanciamiento social es precisamente para que se evite la propagación de la pandemia que se originó en Wuhan, China. Esas palabras empiezan a ser claves. ¿Y por qué la necesidad de distanciarse sin necesidad de entrar en problemas con la gente, en creer que es más uno que el otro por no saludarlo? Es importante, y aquí están las explicaciones claves de las autoridades sanitarias. Hay que entender que la infección se transmite principalmente por vía aérea. Cuando una persona enferma tose, estornuda, habla o canta, salen un montón de gotitas de saliva que uno no alcanza a ver. En ellas viajan los virus y si estamos a menos de 2 metros es posible que nos alcancen, las inhalemos porque todo el tiempo estamos respirando, lleguen a la vía respiratoria donde él empieza a tener hijitos y se va a multiplicar. Entonces, primera medida de prevención. Si usted está enfermo, tiene síntomas respiratorios, no importa que no sea coronavirus, tápese nariz y boca con una mascarilla normal. Si me dice que en farmacia no la encontró, utilice tela de sudadera o de algodón y pídale a una persona modista que se la organice con las tiritas y esta usted, lavándola adecuadamente con hipoclorito, la puede reutilizar. Así que si hay escasez, no es excusa para no protegernos. Segundo mecanismo de transmisión, se llaman fomites. Es la contaminación de superficies. La gente enferma, tos, estornuda y por reacción lo hace directamente sobre las manos y aunque no vea la saliva, ahí quedan las partículas del virus y luego prestamos el celular para una llamada, prestamos el lapicero, me agarro en el bus, agarro la bicicleta que es compartida y lo que hago es dejar virus pegados de todas esas superficies. Recordemos que en climas como el nuestro el virus puede quedar vivo en esas superficies por varias horas. Entonces fácilmente otra persona con sus manos tocando estos mismos lugares se puede infectar porque esa lleva el virus en la mano. Uno mantiene haciendo así, se han visto que le han hecho incluso notas a varios personajes públicos, pero es que uno inconscientemente todo el día hace esto. Entonces, estar muy pendiente porque así llevo el virus a mi vía respiratoria. Segundo mecanismo de prevención, entonces, ¿cuál es? Mantener las manos higienizadas. Debo hacerlo entre 5 y 7 veces al día, con agua y jabón en la casa y si estoy en la calle, eso debe ser ya mecánico, automático. Me bajé del bus, inmediatamente me higienizo, me bajé de la bicicleta, inmediatamente me higienizo. Me compartieron un celular, me higienizo, voy al baño, me higienizo. Entonces, con agua y jabón cuando estoy en casa o con un baño cercano y con alcohol antibacterial si estoy en la calle. Entonces, si se acaba, tampoco se excusa. Tomamos un frasquito, le echamos 9 centímetros de alcohol antiséptico normal, viene al 70%, y le agrego 1 centímetro de glicerina o cremita de manos. De esa manera tengo un alcohol antibacterial caserito que puede ser de mucho beneficio, sobre todo si hay escasez. Bueno, recomendaciones entonces que nos entregan desde la Secretaría de Salud de Medellín para tomar en cuenta, para que estemos todos preparados y lo apliquemos no solamente en casa, sino que las personas que tenemos que salir a trabajar pues también lo hagamos, aunque el objetivo es que las personas que no tienen que salir de casa, que pueden hacer teletrabajo, que se pueden quedar en sus hogares, pues la recomendación es hacerlo, hablar con sus jefes, con sus trabajos para que se queden en casa haciendo teletrabajo. Mire, hay que decir también que por estos días pasamos por un fuerte tema de enfermedades respiratorias. Eso no quiere decir que tengamos el COVID-19. Para poder enfrentar pues estas enfermedades respiratorias se puede recomendar también el tema del suero, tomar suero después de pasar esta enfermedad en el tema de hidratación, doctora Nelly. Bueno, realmente el suero está destinado a personas que realmente hayan hecho un estado de deshidratación ya evidente y debe ser prescrito por el médico. No es necesario, si yo estoy en la casa con un autoaislamiento o con unas medidas básicas, puedo tomar solamente agua, no es necesario el suero, o bebidas deportivas que podría la gente pensar que es una opción, tampoco es la recomendación, es agüita pura. El suero dejémoslo a los que se los prescriba realmente el médico de acuerdo con el estado de deshidratación que pudo llegar a tener. Y ojo con los energizantes, digámoslo así,
porque las personas creen que esto también nos ayuda a superar algunas enfermedades. La recomendación es hidratarse bien, pero con agua, porque realmente las bebidas energizantes no van a ayudar, pueden estimular a la persona que está en reposo, por lo tanto no es conveniente realmente utilizar bebidas energizantes, no está recomendado. Doctora Nelly, perdón, estaba con el tema de la doctora Rita que nos dio consejos y demás. ¿Qué tan a favor o en contra van los dulces en los niños? Porque muchos padres de familia por ahí empiezan a darle algún dulce, el chocolatico, después de la comida, para que también suba la energía. Pues realmente no tiene nada que ver con el sistema inmunológico. Los dulces en este momento no estarían indicados, preferiblemente bebidas lácteas o jugos, pero con poca azúcar, o el agua pura, como les decía ahora. No hay necesidad, o sea, no es importante ni imprescindible el chocolatico, el dulcecito. Sin embargo, dentro de una dieta saludable se puede contabilizar una porción de dulce al día, claro que sí. Una porción. Eso, entonces con moderación, pero no es una recomendación en este momento como que te diga estimula las defensas, sí, hay que hacerlo, no es necesario. Bueno, y seguimos con más herramientas de prevención, con más, digamos, lo que nos están entregando desde la Secretaría de Salud de Medellín, con el objetivo de evitar que el COVID-19 pues siga aumentando en la ciudad de Medellín. Y volvemos con Rita. Mire, somos una población, o los colombianos estamos muy dados a dar el abracito, a dar el besito, a saludar de mano, y hay que recordar que por estos días, pues hay que abstenernos de hacer este saludo, del abracito, del besito, porque de esta forma es donde podemos contraer el COVID-19. Estas son las recomendaciones que nos siguen entregando todas las autoridades de salud frente a este tema. Nos parece muy chévere abrazar, porque además los abrazos reconfortan el alma, pero recordemos que ese amigo que estoy abrazando, de pronto le estoy dejando un mal regalo. Ese mal regalo, aunque usted no lo vea, es un virus que a él le puede ocasionar daño. No sabemos si ese amigo tiene alguna enfermedad de base, en lo que un virus que a usted no le hace ningún daño, a él le puede ocasionar una hospitalización o incluso una complicación que lo lleve a la muerte. Entonces, vamos a dejar de repartir ese tipo de regalos, saludando como nos enseñaron los orientales, o de puñito, o de codo. La gente se ha inventado como diferentes formas de saludar, y sabemos que no es por arrogancia, que es por etiqueta, que es por salubridad y que es porque estamos siendo responsables con él. Bueno, las recomendaciones entonces, los abracitos, los besitos, el cariñito, pues por estos días, como usted lo decía, de lejitos mejor, sí, para que evitemos este tema del COVID-19. Mire, me llama la atención, y ahorita estamos hablando de los niños, de los adultos mayores, pero quiero saber de una forma más detallada el tema de los adultos mayores, en el tema de cómo se tienen que alimentar por estos días. Están en casa, no pueden salir mucho a los supermercados de pronto, hay que utilizar lo que tengamos mucho en la nevera, pero en especial hay que proteger a esos adultos mayores. Recordemos que la población que en este momento corre más riesgos con el tema del COVID-19, y como usted lo decía ahorita, doctora, pues tienen las defensas más bajas, algunos ya presentan algunas enfermedades como enfermedades pulmonares, enfermedades del corazón, coronarias, enfermedades inclusive como el cáncer, que eso puede generar pues un tema mucho más grave a la hora de tener el COVID-19. En ese tema alimenticio, quiero que nos detengamos un poco y le entreguemos esas recomendaciones a esos adultos mayores que nos ven y que están ahí en su casa en ese tema de prevención. Claro que sí, la recomendación para ellos, como ya tienen, digamos, un sistema digestivo también que es más lento, no todos los sistemas están funcionando, digamos, en menor velocidad, entonces igual es la digestión. Entonces la recomendación, 5 tiempos de comida, que fraccionen, que coman bien. Comer 5 veces al día. Eso, la calidad de la alimentación y también la cantidad sería fraccionada en 5 o 6 momentos de comida, para que así puedan alcanzar todos los requerimientos nutricionales del día, y no pensar en que solamente son 2 comidas al día, pero muy voluminosas. Esto les va a causar mala digestión y termina por no aprovecharse adecuadamente. Entonces, esa sería una recomendación, fraccionar. Otra, seleccionar una buena calidad de alimentos, y muy importante la manipulación, evitar las verduras crudas y mal lavadas, porque ahí podemos
podríamos tener una sobreinfección, una infección ya gastrointestinal, por ejemplo. Por consumir verduras, veníamos diciendo que eran importantes, pero hay que lavarlas, hay que tener unas medidas higiénicas extremas, o si no, cocinarlas, porque si se consumen cocidas vamos más a la fija en cuanto a la seguridad microbiológica, ¿sí? Entonces fraccionar, incluir también leguminosas como frijol, lentejas, también son alimentos que van a favorecer el sistema inmune y que su consistencia es blanda. Entonces para ellos la masticación de una sopita de lentejas, por ejemplo, carne molida, es mucho más fácil y así van a garantizar su adecuada nutrición con una buena digestión. Qué pena, Yair, la importancia de la alimentación fresca, porque hay muchas personas en la casa que acostumbran a meter en el refrigerador alguna comida para irla porcionando durante los días. ¿Qué decir también frente a esto, doctora? Sí, hay que tener muchas medidas de precaución. El frío va a mantener la seguridad higiénica. El frío es un buen aliado para evitar contaminación, pero de todas formas no es recomendado tenerla pues innumerables días en la nevera o en el congelador, dado que hay riesgo de contaminación, sobre todo porque si tú metes en el congelador la comida preparada y el pollo crudo al lado, entonces ahí sí no es recomendable, porque puede haber contaminación cruzada que llamamos y podría ya caerle mal a la persona que se lo vaya a consumir. Entonces lo ideal sí, y en estos casos, si ya tenemos infección viral, llámese gripa, llámese la infección que sea, o en el peor de los casos el coronavirus, no deberíamos consumir alimentos de días anteriores, sino comida muy recién preparada y con altas medidas higiénicas. O sea que tampoco ir a la calle a comprar donde de pronto no sabemos la fuente y la manera como fue preparada la alimentación. En casa no romper la cadena de conservación de los alimentos, sumamente importante. Y fuera de casa no exponer a los adultos mayores a lugares donde hay mucha afluencia de personas. Por eso la directriz del Ministerio de Salud es: los bares van a tener ciertas restricciones y las iglesias que tengan un aforo de más de 50 personas no podrán estar en funcionamiento. Es que yo creo que lo mejor, Yair, qué pena le interrumpa, yo creo que lo mejor en este momento es quedarnos en casa. Las personas que no tengan que salir de sus hogares, pues se queden en su casa, como todo ese tema de prevención, de herramienta de prevención. Nuestros padres, nuestras madres, se deben de quedar ahí mientras pasa toda esta contingencia del COVID-19. Es más, le sumo, la Asociación de Mercados de Cadena, de Superficies de Cadena, ya dieron un comunicado y le pidieron a todas las familias que hacen uso de estos supermercados, sean low cost o sean los tradicionales, que si no tienen necesidad de llevar al abuelo al supermercado a hacer las compras para tener allí, sea porque creen o tienen temor de que la pandemia pueda ser peor, pues no lo lleve, no tiene necesidad de eso. Y las medidas siguen. Desde hoy, por ejemplo, el presidente Iván Duque lo anunció este domingo, que desde hoy lunes ningún extranjero puede ingresar al país y los connacionales podrán ingresar, pero deben estar sujetos a una cuarentena. Ante la decisión del Gobierno Nacional de restringir el ingreso de todos los extranjeros al país, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro inició labores este lunes con menos pasajeros de lo habitual. Las puertas de llegadas de vuelos internacionales estaban casi vacías. La verdad se ha visto muy afectado pues como el tema del turismo. Se nota una reducción muy impresionante en la cantidad de visitantes. Viajeros nacionales y extranjeros que alcanzaron a llegar antes de la medianoche, cuando inició la restricción, opinaron sobre la medida. Para mí es como algo que no debiera de ser así. De todas maneras, yo digo que el virus si va a llegar, llegue, ingresen o no ingresen. Las medidas serían otras, no sé. A lo mejor las medidas son drásticas igual. Deberían haber excepciones porque hay gente que viene a cosas puntuales, en este caso como yo. ¿Me entiendes? Entonces eso, o sea, debería también tener un poco de conciencia. Si bien es cierto, se ha dado mucha propaganda a un virus que a lo mejor ni siquiera es tan... porque a veces a través del miedo te controlan. En el caso de María Elena Duque, ciudadana colombiana que pasó por varios países de Europa y Asia, iniciará su periodo de cuarentena. Me parece sana, pues ahí mi esposo es el que le va a tocar irse para otro lado, mientras yo estoy los 14 días ahí. Y ya estamos como planeándolo, él me consiguió unas cosas de mercado para que tuviera suficiente, mi hermana pues que vive a la vuelta de mi casa me va a ayudar.
sí, ya entro a 14 días a cuarentena. Según las medidas del gobierno, solo podrán ingresar ciudadanos colombianos residentes en el país y misiones diplomáticas. Si un extranjero llega a Colombia y no conocía la medida, será inadmitido. Doctora Nelly, hay otro tema fundamental y es que muchos de los empleados llevan su coquita, su almuerzo a su trabajo. También, ¿qué recomendación hay para esas personas que llevan su coca para su almuerzo o para su merienda, para consumir durante su jornada laboral? ¿Qué recomendaciones también hay para ellos? Bueno, entonces, continuando con la esterilidad de la alimentación, porque claro, al tú preparar un alimento y llevártelo, ese tiempo que transcurre entre la preparación y el consumo es crítico, porque se puede contaminar de no almacenarlo, de no tenerlo de buena forma. Entonces, ante todo, que sean alimentos cocidos, preferiblemente, y luego se lleven en una neverita térmica, o si no, en el sitio de trabajo, refrigerarlos. Prácticamente en todos los sitios de trabajo contamos con cafetines dotados de una neverita pequeña. Es bueno refrigerar esa lonchera porque va a pasar ahí mínimo 4 horas y evitar entonces así la contaminación por el ambiente, por el clima. Segundo, los alimentos que vamos a seleccionar para llevar, que sean saludables, como ya les había dicho, las carnes, los cereales, evitar exceso de dulces porque realmente no alimentan tanto, nos llenan pero no nos nutren, y la nutrición es la que va a dar las defensas, ¿cierto? Que es nuestro tema central hoy. Entonces, con respecto a eso, alimentos saludables como los hemos venido comentando. Y en cuanto al líquido y a la fruta, les doy una idea que puede ser buena porque no todo el mundo le gusta el agua sola. Entonces podríamos saborizar el agua con trozos de fruta. Desde la casa lo podemos congelar y traerlo, y durante el día que se va descongelando y la fruta va soltando su sabor natural, entonces es una muy buena opción de hidratación natural y consumo de fruta a lo largo del día. El agua con trozos de fruta para saborizarla también, y incluso la fruta dulce nos podría servir de postre para evitar caer el mango, por ejemplo, en aquella, exacto, el mango o el banano, la papaya, las uvas, cualquier fruta que nos guste para echarla a la agüita y así saborizarla y tener una hidratación más agradable si la persona no le gusta tomar el agua sola. Doctora Nelly, hemos hablado de manera preventiva en cuanto a la alimentación, pero pasa que también no hace falta el compañero que de pronto por alguna circunstancia, viaje y demás, tiene hoy por hoy una infección respiratoria, pero puede laborar. Y en el trabajo no están dadas las condiciones para el esparcimiento de cualquier infección respiratoria, coronavirus y demás. ¿Qué debe comer esa persona que ya hoy por hoy tiene allí síntomas y mantiene cabizbajo y demás? Sí, o sea, ahí enfatizar en los alimentos que le van a ayudar a elaborar, a sintetizar esas defensas, como les venía diciendo. Entonces, esa persona debe aumentar el consumo de frutas y verduras. Por ejemplo, la recomendación general es 5 porciones al día para adultos, ¿verdad? Diariamente, entre frutas y verduras. Muy buena hidratación y el consumo de proteína. También hay otro grupo de alimentos que van a contribuir al fortalecimiento de las defensas en caso que ya estemos con alguna infección o para prevenirla, y es las nueces y semillas, el maní, por ejemplo, las almendras, y que son una buena elección ya que está trabajando como para picar o para snacks y no un pastel, una empanada, algo que realmente lo que tiene es más grasa, más colesterol. Sí le va a llenar el hambre, pero no lo va a nutrir tanto. Entonces preferir las barras de cereal integral, el maní, también son alimentos importantes. Y el aguacate, por ejemplo, que estábamos pensando ahora en otras opciones para la lonchera. Entonces también el aguacate es una buena opción. Se puede cargar el aguacate Hass pequeñito y partirlo al momento del almuerzo para poder incluir también la vitamina E y las grasas cardioprotectoras, las grasas saludables que tiene el aguacate y que también van a contribuir a su buen estado de salud. Aunque lo importante, doctora Nelly, Yair y televidentes, es que si estas personas tienen algún cuadro de una infección respiratoria, lo más importante es que esa nutrición no la hagan en el trabajo, sino que la hagan en casa. Total. Porque esas son las recomendaciones que, por ejemplo, nos entrega Rita. Miremos entonces qué hacer con esas personas que hoy presentan algún cuadro de gripe o algún
alguna enfermedad respiratoria en el tema de ir a laborar o no. No debemos esperar que nos lleguen los enfermos. Todas las empresas tienen un departamento, una oficina de salud ocupacional o alguien encargado del asunto que debe estar evaluando que personas con síntomas respiratorios no lleguen a estos espacios que además son cerrados, que pueden tener aire acondicionado central y que eso favorece la diseminación. Deben también tener mecanismos de teletrabajo para personas como por ejemplo con comorbilidades, esto es una recomendación, y tenemos además los trabajadores una administradora de riesgo laboral, que no solo tiene la función de pagar mis incapacidades cuando tengo una enfermedad profesional, sino por el contrario, de anticipar o prevenir el riesgo. Ellos deben estar actualizando el panorama de riesgo de cada tipo de trabajo y estar tomando medidas anticipadas. No esperemos que haya deserción o que todo el mundo se enferme para empezar a implementarlas. Así que si en su empresa no lo han hecho, por favor, ubique a esa persona que tiene esta responsabilidad y exíjale que socialice las medidas de prevención. Y les cuento también, doctora Nelly, Jair y televidentes, que el Consejo de Medellín también toma medidas de prevención. Pues hay que recordar que en el recinto son muchas las personas, son muchos los habitantes de Medellín que llegan a escuchar los debates. Y ahora con pues, la determinación del Ministerio de Salud de que no pueden tener o no puede uno estar en espacios con más de 50 personas, pues allí también se toman algunas medidas de prevención. Así lo anunció el mismo presidente del Consejo y los corporados para evitar y apoyar todas estas medidas de prevención adoptadas por las autoridades de salud. Nosotros queremos unirnos en no solamente unos hechos de prevención, sino también en acciones de solidaridad con el mundo entero. Y queremos tomar unas decisiones no solamente administrativas, sino también llamar a la atención desde el Consejo de Medellín a toda la ciudadanía, sin excepción, a que nos vinculemos, a que hagamos cada uno desde su cotidianidad hechos de verdad que sean efectivos frente a una situación que lo que más reclama es que todos estemos unidos, que no seamos indolentes, que no seamos indiferentes. El Consejo de Medellín, acogiendo las medidas entregadas por la OMS, el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Salud, ante la emergencia del COVID-19, adopta las siguientes medidas por salud y el bienestar de la ciudadanía y el personal que labora en la corporación. Primero, a partir de hoy, lunes 16 de marzo, el Consejo de Medellín toma la decisión de cerrar el ingreso de visitantes hasta nuevo aviso. Segundo, se cancelan eventos, reuniones, reconocimientos, capacitaciones, comisiones accidentales, estudios de proyecto de acuerdo y todo tipo de eventos, actividades y encuentros que impliquen aglomeración de personas hasta nuevo aviso. Tercero, de conformidad con las obligaciones y o funciones de los empleados y contratistas, se implementarán medidas de virtualización laboral de acuerdo al cumplimiento de los protocolos internos. Cuarto, para brindar atención a la ciudadanía, se activarán las líneas telefónicas 018.000, 411-890 y el conmutador 384-6868. Quinto, la ciudadanía puede realizar consultas a través del sistema de información en nuestra página web www.consejodemedellin.gov.com, enlace CIMID, en el cual podrán conocer todo lo relacionado con la corporación. Bueno, ahí vemos entonces también las medidas adoptadas desde el Consejo de la Ciudad de Medellín. Y yo creo que hay que unirnos todos para seguir pues, previniendo este tema, para evitar y ayudarle a esas autoridades de salud pues, a evitar que este tema del COVID-19 siga creciendo no solamente en la ciudad de Medellín, sino en el departamento de Antioquia, el país y el mundo. Jair, muchas gracias. No, Oscar, agradecimiento a usted y por supuesto a la doctora Nelly por acompañarnos y también ese mensaje porque como dicen las autoridades, súmense al equipo lavándose las manos constantemente y también usando tapabocas si es caso, si tiene algún síntoma que tenga relación con infección respiratoria. Doctora Nelly, muchas gracias, Oscar. Doctora Nelly, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y recordarles entonces la relevancia que tiene en este momento más que nunca la dieta saludable, la alimentación variada, con altas medidas higiénicas y en casa, claro que sí. Y mañana en Telemedellín Aquí te ves, pues
todos los programas estaremos con todo este proceso de sensibilización frente al COVID-19. En Noticias Telemedellín tendremos informes especiales durante todo el día anunciando temas de prevención, cómo avanza el trabajo de las autoridades con el objetivo de evitar que más personas resulten afectadas con esta enfermedad. A ustedes, muchas gracias. Y mañana tendremos Telemedellín AM desde las 6 de la mañana hasta las 9, también con un informe especial sobre todo este tema. Nosotros, desde los medios de comunicación, también estamos aportando a salvar vidas, porque es lo más importante, salvar vidas. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias y continúen con nuestra programación habitual de Telemedellín, aquí te ves.